Hola y bienvenidos a Game Masters. Hoy os traemos el tutorial de Sleeping Gods. Yo soy Kike. Yo soy Maca. ¿Y con quién vais a jugar? ¿No parecen muy raras las estrellas aquí?, preguntó, y el cielo se oscureció de repente. Los patrones de las estrellas eran extraños y exóticos. Este es el mar errante. Los dioses te han traído aquí, y debes despertarlos si deseas regresar a casa. A bordo de la Mantícora y perdidos en un mundo extraño en 1929, habrá que trabajar juntos para sobrevivir, explorando islas exóticas, conociendo nuevos personajes y buscando los tótems de los dioses para poder volver a casa. Bueno. Hoy traemos el tuto del Sleeping Gods. Hemos estado estudiando. El mejor juego del año. Y nada, pues ya subimos la unboxing hace miles de años y nos quedó pendiente subir ese tutorial y como ahora volvemos a tener un poquito de tiempo, aquí que estamos. Y bueno, vamos a ir directamente a preparar la partida, ¿vale? Así que vamos allá. Pues bueno, lo primero que tendremos que colocar en el centro de la mesa será el libro de navegación, que va a ser este libro. No tiene ninguna marca en la portada, pero va a ser el único libro que tenga el mapa dentro. Lo tendremos que abrir y colocar por la página número 2 y también tendremos que colocar el barco, la Mantícora, en el espacio que tiene el número 2. Hay varios espacios con muchos números, tendréis que buscar, bueno, es este de aquí, pero en el espacio donde está el número 2. También cerca de este libro tendremos que colocar el tablero de barco. El tablero de barco tiene dos caras y en la esquina de aquí de arriba te va a marcar para el número de jugadores. Depende de cuántos jugadores seáis, tendréis que ponerlo por una cara o por otra, ya que es ligeramente diferente. Sí. Nosotros lo tenemos ya colocado en la de 1, 2, pues somos 2. En el otro lado pues tenéis 3 y 4, exacto, pero comprobad cuál cara estáis poniendo porque es importante. Ahora volvemos, digamos, al tablero de barco para terminar de prepararlo, pero por allí pues hemos preparado ya algunos de los recursos, los cubitos rojos que son para representar el daño que recibe el barco. Allí en la esquina del todo hemos apilado las fichas de estado. Por aquí otros recursos que es Kike... trigo, madera, verdura, artefactos, carne y el oro. Y las monedas, exactamente, monedas hay de 5 y de 1. Nosotros lo ponemos en dos botoncitos diferentes. Vale. Ahí va. De 5. Exacto. Si no tenéis la versión de luz, pues... serán de cartón, pero es lo mismo. Igual que los recursos, nosotros tenemos los que son como... Sí, son como de luz, pero vaya, aquí están los que son de cartón normales y corrientes. Pues, tienen el mismo icono al final. Salen los iconitos. Por aquí también tendremos que poner cerca esta losetita, que es la loseta de puerto. Por aquí las cartas de nivel, que están este mazo, que tiene este reverso con este iconito aquí detrás como de un post-it, un pergamino. Sí, un pergamino. Estas no tenéis que barajarlas, simplemente tendréis que colocarlas cerca del tablero. Por aquí tenemos también las cartas de mercado, que tienen esta parte de atrás. Estas sí que las barajamos, las mezclamos normal y corriente. Y las ponemos aquí a un lado, aunque ahora veremos una cosita con respecto a estas cartas. Por aquí están las cartas de evento, que ahora también las vamos a preparar. Por aquí las fichas de búsqueda, simplemente pues tendréis que mezclarlas y apilarlas todas. Por aquí tenemos las fichas las cartas de destino, que si os fijáis son parecidas a la de nivel, pero tienen como una gema en vez del pergamino. Estas sí que las barajamos y las colocamos también aquí al alcance de todos los jugadores. Por aquí tenemos las fichas de cansancio, por aquí las piezas de mando, por aquí tenemos algunas fichas adicionales que podrán ir haciendo falta a lo largo de la partida, simplemente tenerlas ahí a mano. Por aquí tenemos en esta caja las cartas de aventura, que no se barajan porque además vienen numeradas y ordenadas para que precisamente no tengáis que barajarlas ni mirarlas. Y por aquí las cartas de
Misión, Pues, ¿vale? Tampoco se barajan, igual que las de aventura vienen numeradas y simplemente pues tenéis que tener esta caja a mano para que las cartas las tengáis localizadas. Por aquí las cartas de enemigos, que del mismo modo que las cartas de aventura y cartas de misión vienen numeradas, no hace falta barajarlas y no las miréis, ¿vale? Simplemente pues las ponéis boca abajo. Preparáis también el tapete, que bueno, tiene dos caras, da exactamente igual. Simplemente sí, bueno, ponerlo por también un es lado. de la edición deluxe, pero en el juego base pues simplemente... No viene nada, no viene exacto, si no nada, lo tenéis, pero, bueno, pero simplemente sí que dejar una zona así zona, amplia para espacio. poder poner las cartas de enemigos. Nosotros nos gusta poner cerca también las fichas de daño, que son estas que tienen forma de gotita de sangre, que a diferencia de las otras son cubitos, estas son como gotitas de sangre. Y las 4 fichas de combate, que también las dejamos aquí, bueno, más o menos donde podáis, ya digo. También luego a cada jugador, ahora vemos, pero bueno, tendremos también lo que es los tableritos de cada jugador, las fichas correspondientes a cada uno de los personajes y el marcador de jugador activo, ¿vale? Que va a ser esta ficha que pone capitán. Una vez ya todo colocado así en la mesa, vamos a ir poniendo cada cosita en su lugar. Vamos a ir por el tablero de barco. En el tablero de barco tendremos que colocar como recursos iniciales, que ya lo tenemos aquí nosotros apartados, ¿vale? 3 monedas, que las ponemos ahí encima, y 1 de trigo. Estos recursos que vamos a ir colocando aquí son para todos los jugadores y de ahí que se pongan encima del barco, ¿vale? Porque al final son esto es recursos compartido. comunes, aquí no Sí. hay nada que sea de nadie en concreto. Exacto, también tenemos que colocar nuestro marcador de acción, perdón que no llego, que es este muñequito, que para el inicio de la partida lo ponemos a un ladito, así, ¿vale? Luego vemos cómo se utiliza. Por aquí, que las tenemos a medio preparar, están las cartas de evento. Cartas de evento va a haber de 3 tipos, ¿vale? Lo vais a poder distinguir porque tienen diferentes reversos. Hay estas que son como las más fáciles, las más lights, estas que son como moderadas, medias y las de evento más duras, más difíciles. Tendréis que coger todas estas cartas y digamos separarlas como nosotros tenemos aquí, cada uno en su montón correspondiente, y barajar cada montón por separado. De cada uno de esos montones, sin mirarlas, pues tendremos que poner 6 de las más difíciles, aquí ya tenemos 6, y las más difíciles las ponemos abajo del todo en esta zona que pone aquí evento, ¿vale? Las que sobran pues van de vuelta a la caja. Encima de las difíciles vamos a colocar las que son como medias y cogemos igual otras 6, después de barajarlas pues cogemos 6 y esas 6 encima y las que sobran a la caja. Y creo que ya podéis más o menos decir lo que hacemos con las fáciles, pues otras 6. Creo que hay 6, sí. Y las ponemos encima del todo. Y cuando ya tenemos, digamos, todas las cartas de eventos, pues bueno, las ponemos ahí bien colocadas, que no se nos caigan, y se colocan ahí en la zona de eventos. También, digamos, del mazo de mercado tendremos que sacar estas 4 cartas, que de hecho, bueno, aquí le he dado la vuelta a esta para que podáis ver que el reverso son las mismas. Son las mismas que las de mercado. Sí, son de hecho cartas de mercado. Lo que pasa es que estas 4 cartas pues son cartas iniciales. No tienen mucho misterio los nombres, aunque vienen en el reglamento, pero si no, simplemente buscad que aquí en la esquina de abajo del todo ponga starting, bueno, o inicial si ya tenéis la edición en castellano, y esas 4 cartas las tenéis que poner en el centro de la mesa, al alcance pues de todos los jugadores. Estas 4 cartas, al igual que los recursos, van a ser para todo el mundo, ¿vale? Digamos que aquí como es un juego colaborativo, vamos todos a una, vamos a intentar ganar todos, con lo cual todo es de todo. Casi todo es de todo, ¿vale? Pero sí, hay muchas cosas que en este juego se comparten, ¿vale? Una vez ya hemos colocado esas cosas, es el momento de repartir un poco los personajes. Como que de hecho este es un juego colaborativo y además siempre se va a necesitar que se utilicen todos los personajes. Da igual el número de jugadores. Hay 8, ¿vale? Hay 8 y la capitana. La capitana no la va a tener nunca ningún jugador concreto porque todos los jugadores vamos a poder utilizarla, pero digamos que el resto de personajes nos los tenemos que repartir de forma equitativa. Exacto. Entonces, claro, nosotros somos 2, pues muy sencillo. 4 y 4, podéis poneros de acuerdo o simplemente echar la suerte. Sí, o suerte, y ya está. O uno coge uno, el otro después y así vais. Exactamente. Tornando. La única que sí, pues la capitana es común a ambos, así que... La dejáis en el centro, pues más y... o menos que esté a la misma distancia, más o menos todos los jugadores. Y listo, de cada uno de los personajes que tiene cada jugador tenéis que coger
la ficha de sinergia correspondiente, que va a tener pues el icono del personaje. Y por ahora estas fichas simplemente tenerlas al alcance, Sí, cerca de la zona de juego. Y además a cada jugador se le va a dar una ficha de mando, que son estas de color azul. Y cada jugador también va a robar una carta de destino. Y ya por último, para poder empezar a jugar, tendréis que coger hay una única hoja, digamos, de logros, que tendréis que tenerla más o menos, a ver, nosotros no la dejamos en la mesa porque ocupa sitio, ¿no? Pero la tendréis que tener cerca porque aquí tendréis que ir marcando algunas de las cosas que iréis, digamos... En la web supongo que la colocarán o Sí. demás, si no, pues hacer una fotocopia y sacarla. Que, Nosotros de hecho solemos jugar con fotocopia, pero bueno, que digamos esta es la que viene, que esta sí que es una única, ahora vemos por qué de esta solo hay una, ¿vale? Y sí que tenéis que coger también una hoja de diario, que de esta sí hay varias en la caja, y de hecho esta tiene dos caras, que por un lado tiene el mapa y por el otro lado pues tiene información, y en esta hoja pues lo suyo es que pongáis la fecha, los jugadores que estáis jugando. Y bueno, también va a ser la hoja que os sirva para guardar la partida. Pero eso, digamos que lo vemos más adelante. También tendréis que marcar el modo de juego que estéis jugando, si estáis jugando en modo normal o modo brutal. Y, como no, bastante importante en este juego, tendréis que coger el libro de historia. Es bastante... ocupa bastante sitio, tenerlo simplemente a mano porque lo vais a estar cogiendo cada 2×3. Siempre, vale. Siempre, por así decirlo. Es un juego narrativo, así que prácticamente vais a tener el libro en la mano todo el rato. Pero eso, que este libro pues lo tenéis que tener también junto con el resto del juego. También os recomendaríamos tener, sobre todo al principio de la campaña, que tengáis el reglamento a mano, no solo por consultar cosillas, sino porque en la parte de atrás viene un desglose de todos los iconos que vais a encontrar en el juego. No hay demasiados, pero es cierto que hasta que no te familiarizado es un poco confuso. Con los diferentes tokens de estado, los estados y demás. Qué es lo que pasa. Sí, y también hay como una hoja de ayuda en la que viene bastante bien resumida prácticamente todo lo que hay en el reglamento, que pues no está mal también tenerlo a mano, ¿vale? Pues bueno, para empezar a jugar a Sleeping Gods, bueno, en el reglamento tenéis como una especie de escenario inicial, que si tenéis tiempo y queréis hacerlo, pues os recomendamos que lo hagáis, si no, pues directamente os podéis poner a jugar. Es una partida en la que, bueno, va a ser una campaña, dependerá a lo largo que acabe siendo de lo mucho que queráis explorar, en la que se va a ir turnando cada jugador y cada uno de esos turnos va a tener como que 4 pasos, ¿vale? Los 4 pasos, por decirlo a grandes rasgos, de hecho lo tenéis un poco chivateado en el barco. O sea, en el barco va a ser, pues por un lado, hacer acciones en el barco, por otro lado, resolver una carta de evento, hacer 2 acciones, que ahora veremos cuáles son, y ya por último, pues pasar el marcador de capitán al siguiente jugador. Y se acabó el tutorial. Y se acabó. No, hombre. Pero digamos que esos son los 4 pasos que vamos a ir. Lo hace un jugador, luego lo hace el siguiente, lo vuelve al primero si sois 2, o al tercero, y así. Vale, la primera de los pasos que seguimos en cada uno de los turnos. Las acciones del barco. Para hacer las acciones del barco nos tenemos que ir a esta parte de la mesa. Aquí vamos a tener nuestra mantícora dividida en varias partes, en varias de las habitaciones, digamos, de las que tiene el barco, y lo que tendremos que hacer será colocar nuestro marcador en la habitación de la que queramos hacer las acciones, que ahora vamos a ir viendo qué son las acciones del barco. Lo que sí es importante es que recordéis que, digamos, la ficha, en la primera vez que vayáis a jugar no va a estar colocado en ninguna parte del barco, pero en los siguientes turnos tendréis que recordar siempre que donde quiera que esté la ficha no podréis volver a dejarla. Es decir, que os tenéis que mover a otra habitación sí o sí. Para decirlo claro, las habitaciones son cada una de los cuadrados amarillos y, bueno, van representadas por números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Cada una de esas es una habitación. Y todas de ellas tienen acciones menos la primera, el hold, que no tiene ninguna acción. Sí que tiene una casilla para recibir daño, pero no tiene ninguna acción, así que esa habitación en realidad no se utiliza. De todas las demás habitaciones tendréis que tener en cuenta los iconos que vienen aquí representados. En casi todo, o bueno decir en todo, vais a tener el icono de fichas de mando, que eso va a querer decir, en el caso de que estén como estos iconos que no tienen ninguna flecha,
que es el número de fichas de mando que digamos, obtenéis cuando os colocáis en esa casilla. Entonces, si por ejemplo nosotros nos colocáramos en la habitación 2, que es el deck, Claro. obtendríamos 2 fichas de comando. En el caso que nos encontremos algunos iconos que vengan divididos por una barra, eso va a depender del número de jugadores. Al igual que aquí arriba, 1/2, es decir, un jugador está en la parte de arriba y si fueseis 2 en la parte de abajo. Si sois un jugador, pues obtenéis, digamos, la recompensa que está arriba de la barra. Aquí, en este de aquí, si venís aquí, pues si sois un único jugador, obtendréis 2. Si sois 2 jugadores, Pues obtendréis el jugador que, digamos, el jugador activo obtiene 3. También podéis encontrar otros iconos, como es este mismo icono de fichas de mando, pero con una flecha. Eso quiere decir que vais a recuperar fichas de mando del tablero. Estas fichas de mando, ahora vamos a ver en un segundo para qué se utilizan, se van a ir básicamente colocando por el tablero, principalmente en los tableros de jugador o en algunas cartas. Entonces, estas fichas, en el momento que se colocan, no las podemos recuperar de ninguna otra manera que con acciones de barco que nos permitan recuperar. Entonces, por ejemplo, algún tipo de carta que tuviésemos que nos permitiera recuperar alguna, pero básicamente se recuperan con acciones del barco. Sí, entonces, por ejemplo, en esa acción sí que la recuperamos todas las que estén puestas en la mesa. Por ejemplo, hay otras acciones que solo me permiten recuperar 2. Aquí recuperaríamos 2. Lo que es importante recordar en este momento es que todos los recursos de este juego, a excepción de la ficha de daño, son limitados. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que yo voy a querer hacer una acción y quiero coger fichas de mando y no quedan. Por eso, digamos, todas las acciones que están en el barco las puedo hacer en el orden que yo quiera. Es decir, que solamente hay estos. Sí, Ni uno más. Entonces, claro, al ser los recursos limitados, es bastante provechoso saber que de estas acciones podéis hacerlas en el orden que queráis. Digamos que, por ejemplo, en las casillas estas, en las que pues obtengo 3, 4, depende del número de jugadores, y recupero 2 de cualquiera de las que estén en la mesa, si me diera el caso que es que ya no quedan fichas de mando aquí, pues me interesaría antes recuperar alguna de las fichas que haya por la mesa para por lo menos obtener 2, ¿vale? Entonces digamos que las acciones de conseguir fichas de mando o recuperarlas de la mesa, que lo podéis hacer en el orden que queráis. Hay veces que os va a interesar recuperar para que haya fichas en el suministro. O cogerlas o devolverlas. Exactamente, porque dependerá ya de si en el suministro pues quedan muchas o pocas fichas. Otros iconos que nos podemos encontrar en las acciones del barco es estos iconos que vienen aquí en un rectángulo rojo que indica que podemos obtener una carta de destino. Simplemente pues robamos una carta. La única acción que no tiene esa carta es la del deck, ¿vale? Esa, si os fijáis, no tiene el símbolo de carta, pues en esa habitación no tendríamos una carta. Y también hay otros iconos, como por ejemplo en el Sick Bay, que tenemos el icono de corazón y un más verde delante, pues quiere decir que en el caso que hagamos esa acción de barco, podemos recuperar uno de salud de cualquier tripulante. Cualquier tripulante son tanto tus 4 personajes y la capitana, como los personajes que lleve tu compañero. Hay ocasiones en las que sí se va a especificar que tienen que ser tus tripulantes, digamos que son los que tengas delante más la capitana, y otras veces pues es de toda la tripulación, por lo que entonces se incluye los tripulantes que tengan los otros jugadores. Otros iconos que encontramos en la opción de barco es el icono de buscar, que si os fijáis, pues tiene el icono correspondiente a la ficha de búsqueda. Entonces digamos que si hago una acción de búsqueda, lo que me permitiría es darle la vuelta hasta 3 de estas fichas. Puedo darle la vuelta solo a una, a 2 o a las 3. No tengo por qué hacer las 3 sí o sí, sino que tengo hasta un máximo de 3 veces. Entonces, cada una de estas fichas puede tener o bien un beneficio o bien una desventaja. Entonces yo, por ejemplo, doy la vuelta a la primera y esta, bueno, pues a media me da una moneda, pero también me da un marcador de estado de moral baja. Entonces, bueno, os voy a obtener la moneda, pero este marcador de moral baja se lo tendré que entregar a alguno de mis tripulantes. Los estados los veremos más adelante, que evidentemente van a tener efectos negativos sobre nuestra tripulación. Pero bueno, aún así yo digo, venga, pues robo otra. Oye, pues mira, esta no está nada mal. Esta me da uno de carne y una de verdura. Que en ese caso, pues simplemente obtengo los recursos, los ponemos en el barco. En el barco en común. Y si dijera de robar la tercera, que me puede dejar esta acción, pues bueno,
ya esta no ha salido también, porque bueno, obtengo igual una de verdura y una de carne, pero además me dice que mi barco pues recibe una de daño. Y ahora, estos cubitos son los del daño. Para el En el barco. barco. ¿Cómo se coloca el daño en el barco? Pues digamos que la cantidad de daño que vaya a recibir el barco, bueno, me lo indicarán las fichas, las cartas, y lo tengo que colocar según me vayan saliendo, según qué número, en las cartas de destino, ¿vale? En las cartas de destino, si las robáis, tienen por aquí en la parte de arriba un número. Si os fijáis, cada una de las habitaciones del barco también tiene un número. Antes, pues hay 6 habitaciones, cada una representada con su número. Su número. Entonces, si el barco va a recibir daño, robo la primera carta del mazo de destino y el número que salga es en la habitación que se lleva el daño. Coloco el cubo. Aquí sería en la 2, que es exactamente la misma que estamos. Pues bueno, como Ha dado tiene dos esa casillas, casualidad. pues ponemos en una el cubito y ya está. Si hubiese dos daños, pues robo una segunda carta, que por ejemplo pues iría al 4. simplemente pues... Se coloca, el cada una de las habitaciones aquí. puede tener 2 de daño máximo, excepto el hall que solo tiene 1. En el caso que tenga que colocar daño y puede ocurrir como por ejemplo aquí, que robo una carta en la que me indica que el daño del barco tiene que ir en la habitación 4 y la habitación 4 pues ya tenga todas las casillas de daño con un marcador puesto. En ese caso entonces sí que pongo el marcador pues en cualquier otro hueco que todavía quede en el barco que no esté dañado. Sí, va a tu elección, pero tienes que colocarlo. Claro, exactamente. El daño, aunque salga una habitación que ya esté completa, igualmente lo tienes que colocar. Cuando sucede que los 2 espacios de la habitación tienen un marcador de daño, pues entonces no podremos realizar la acción de esa habitación. Sí que podemos ir, pero no podemos hacer esa acción. ¿Por qué digo lo de podemos ir? Porque bueno, se puede dar el caso que solo haya una única habitación en todo el barco que no tenga todo el daño lleno y que sea la única acción que podamos hacer, pero recordad que tenemos que mover siempre el marcador a una habitación distinta de la que estamos. Entonces, aunque yo esté en la única habitación en la que se pueden hacer acciones, igualmente si me toca el turno, pues tengo que mover el marcador a otra habitación. Y si lo tengo que mover a otra habitación, pero no puedo hacer la acción, pues me aguanto. Pero sí que tenéis que mover igualmente digamos, el marcador a otra habitación, aunque en esa habitación pues no podamos hacer la acción. En el momento que consigamos quitar daño de esa habitación y dejar al menos un hueco libre, pues ya podremos volver a hacer la acción, como normal, vaya. El barco puede recibir un total de 11 de daño. En el caso de que lleguemos a 11 de daño estaríamos derrotados. Veremos al final del tutorial qué es lo que pasa cuando estamos derrotados, ¿vale? Otra de las acciones que hay por las otras salas, ya hemos visto la de buscar, la de recuperar salud, y por aquí tenemos esta que tiene un icono como de una carta, en el que efectivamente podremos descartar cartas de destino que tengamos en nuestra mano para, como indica aquí, quitar fichas de cansancio de cualquiera de los tripulantes, ¿vale? Ahora veremos lo que son las fichas De cansancio. El segundo paso que haremos en nuestro turno será resolver una carta de evento. Para resolver una carta de evento, pues simplemente robamos la carta de arriba del mazo de evento y la leemos. En estas cartas de evento van, bueno, pues como indica el evento, van a ocurrir una serie de cosas. A veces son más negativas, otras veces no tantas, otras veces simplemente es información que te la dicen y ocurren pocas cosas, otras veces tienes que tomar decisiones y la mayoría de veces vas a tener que realizar desafíos. Los desafíos en este juego son pues pruebas que tendremos que pasar con la ayuda o no de nuestra tripulación. Esta carta, por ejemplo, no tiene ningún desafío, ¿vale? Simplemente te da una serie de opciones y tú puedes hacer la que tú quieras, pero no te obliga a hacer ningún desafío. Pero, por ejemplo, esta de aquí, pues sí. En el momento que tengamos que hacer un desafío lo vamos a saber porque nos va a indicar una de las 5 habilidades que tienen nuestros personajes en mayúsculas. Las habilidades que tienen nuestros personajes son la fuerza, agudeza, astucia, sabiduría, y esta podríamos considerarla como habilidad o destreza, y va a venir acompañada de un número. El desafío va a consistir en que yo voy a tener que llegar a alcanzar al menos esa cifra o superarla. ¿Cómo llego a esa cifra? Pues a media entre habilidades que me puedan aportar mis tripulantes junto con las cartas de destino.
para superar un reto voy a tener que robar una carta de destino y en las cartas de destino, al igual que con lo del daño del barco, pues aquí va a haber un número. Ese número va a ser, digamos, la base del desafío. Lo que ocurre es que antes de que yo robe esta carta, pues puedo decidir si alguno de la tripulación me puede ayudar. Entonces digamos que antes de robar esta carta de destino, pues yo puedo decidir si alguien de mi tripulación me puede ayudar. ¿Cómo me puede ayudar mi tripulación? Si veis, en cada una de las fichas de personaje están los mismos iconos de habilidad, que en la capitana sí están todos, ¿vale? La capitana sí es más hábil, pero los demás personajes van a tener algunas habilidades, otras sí, otras no, y depende del reto, del desafío al que me estés enfrentando, pues voy a necesitar una habilidad u otra. Si yo quiero que alguno de mis personajes me ayude, lo que tendría que hacer es colocar una ficha de cansancio encima de su tablero. En el caso que mi tripulación ya tuviera esa ficha, pues lo que tendría que ganar una segunda ficha de cansancio, que en vez de colocar otra ficha físicamente, simplemente le daríamos la vuelta. Y esto va a tener el valor como si fuesen dos fichas de cansancio. Si os fijáis, de hecho, en esa parte de atrás, hay como dos veces el icono de cansancio y además un efecto negativo que más adelante vemos cómo nos perjudica. Si uno de nuestros tripulantes ya tiene dos fichas de cansancio, ya no puede conseguir más, por lo que quiere decir que ya no nos podría ayudar en más desafíos hasta que no se retire alguna de esas fichas de cansancio, ¿vale? A la hora de, digamos, meter nuestra tripulación en los desafíos, podemos, digamos, involucrar a tantos tripulantes como queramos. Sí que es cierto que los tripulantes que en general se suelen añadir a los retos, a los desafíos, son los del jugador activo. Si por ejemplo este es mi turno, pues serían mis 4 personajes de delante y la capitana. Y los demás jugadores también podrían añadir algunos de sus miembros de la tripulación al desafío si quisieran. Lo que pasa es que el resto de jugadores, si quieren añadir tripulación, le cuesta una ficha de mando. Entonces, si él, por ejemplo, me quisiera dar, me gastaría una ficha. Tendría que gastar una ficha de la de mando para poder la devolvemos al suministro, ahí va, para que entonces él pueda aplicar fichas de cansancio a su tripulación, a uno, a dos o a los que yo quiera. A lo que él quiera. Con una gastar. sola ficha puedo usar los que quiera. Sí, pero claro, igual que a mí, digamos, no me cuesta fichas de mando porque es mi turno, a él sí porque no está en su turno, ¿vale? Pero hay veces que a lo mejor el desafío es bastante complicado. O yo no tengo un personaje que tenga habilidades como para ayudarme a superar el desafío y lo mismo sí es interesante que tu compañero te ayude. Y los que quiera, siempre y cuando pueda, porque tenga las fichas de estado suficientes para poder las fichas de cansancio. No tenga fichas de cansancio todavía como para que no pueda participar en los desafíos. También en el caso de que nuestra tripulación ya tenga algunas cartas asignadas, esas cartas se suman a la ayuda que nos presta esa tripulación para el desafío. Entonces, en el caso de que yo, por ejemplo, quisiera usar a Rafael para pasar este desafío de habilidad, pues Rafael ya me aporta 2, porque él ya tiene un icono de esa habilidad en su tablero de personaje y además tiene equipada una carta. Todos los personajes pueden tener un máximo de 2 cartas a la vez equipadas. Si en algún momento yo quisiera cambiar alguna de esas cartas, puedo cambiar una por otra, simplemente pues descartando una de las que ya esté equipada por la nueva que quiera poner. ¿Y diréis de dónde salen esas cartas? Claro, estas son las mismas cartas de destinos que robamos de ese mazo. Si recordáis, acciones de barco que me permiten robar cartas de destino para quedármelas en la mano. En la mano se puede tener un total de 3 cartas de destino. Si yo fuese a robar alguna carta más, robarla para quedármela, ojo, no para los desafíos, pues simplemente tendrías que descartar algo que ya tenga en la mano y quedarme con la nueva carta. Estas cartas de destino tienen aquí en la parte de arriba una serie de iconos que son, digamos, fichas de mando, las cuales yo puedo pagar y si las pago se las puedo asignar a un miembro de la tripulación, ya sea de los míos o la capitana, que recordad siempre que la capitana es una tripulante más. Entonces, si yo pago el coste de alguna de estas cartas que yo tenga en la mano, pues simplemente si, digamos, tengo yo la cantidad, la devuelvo al suministro y esa carta se la asigno al personaje que yo quiera. Esas cartas va a haber, digamos, de todos los tipos de habilidades y además algunas, que no todas, van a tener en la parte de abajo pues como una especie de efecto o habilidad extra que voy a poder también usar durante el resto de la partida. También va a limitar
cosas que pueda o no pueda hacer el personaje. Sí, porque bueno, digamos que son cartas que te ofrecen diferentes habilidades y es cierto que hay a lo mejor alguna que otra habilidad que te resta de una cosa pero te dan plus por otro lado. Claro, te puede decir, hay alguna por ejemplo que yo ya he visto que te puede decir que tu personaje no participa en retos. Exacto, pero a lo Pues- mejor a cambio cada vez que estés en un combate pues hace mucho más daño. Entonces bueno, como al final hay varios miembros de la tripulación pues ya tenéis que vosotros ir Sí, equilibrando vuestro equipo. o poniendo las cartas que os interese según los personajes que tengáis. Entonces en el momento que yo ya he decidido si quiero que alguno de mi tripulación me ayude o no, después no robo primero la carta y luego decido según me interese. No, está hecho para que sea al revés. Primero decides si la tripulación te ayuda y si digo, vale, me ayuda, por ejemplo en este caso voy a decir, venga, me ayuda Rafael. Entonces cuando robo la carta de destino para ver el número que sale. Si la suma de los números que me aporta mi personaje, que recordad es 1 por cada icono que tenga, ya sea de su tablero o de cartas que tenga equipadas, ese total lo sumo al número que sale en la carta. Si el número es igual o supera el número que nos pide el reto, pues sin problema, hemos superado el reto y ya está, simplemente nos llevaríamos pues la ventaja o la recompensa En que este nos caso- diga el reto que nos da, Ujú. ¿vale? En este caso que pedía 5D. Habilidad como de reparación, pues claro, podemos reparar un daño del barco. Pues si reparamos un daño del barco, pues simplemente cogemos uno al azar, el que nos dé más rabia, y se lo quitamos al Aquí barco. teníamos que llegar a 5, entonces con los 4, 5 y 6. Pues superior Lo a hemos 5, superado. Sin problema. En el caso que no llegásemos, pues entonces sí hemos fallado en el desafío. Pero antes del todo de darlo por perdido, podemos añadir algunas cosas adicionales después de haber robado la carta de destino, que van a ser básicamente algunas de las cartas de las que vamos a tener aquí. Estas son las 4 iniciales, pero aquí van a haber muchas más cartas. Así como habilidades especiales que tienen cada uno de los personajes. Entonces, en el momento que yo ya he robado la carta, si veo que no llego, puedo gastar fichas de comando que yo tenga en mi reserva personal para intentar superar el reto. Puedo gastar, por ejemplo, este personaje, si yo gasto una ficha de comando, me permite volver a robar una carta de destino. Entonces, simplemente colocaría la ficha de mando encima del tablero y la tengo que dejar ahí. Robo una nueva carta y entonces veo si ahora llego o no llego al reto. No se suman. No se suman, sino que sacas una por otra a ver si tienes suerte y la siguiente carta es mejor. También ocurre lo mismo con cartas que podemos encontrarnos aquí. Esta casualmente tiene el mismo icono que este personaje, pero si decidiera usarla, gasto la ficha de mando, la dejo encima y entonces pues robo de nuevo una carta. Recordad que las fichas de mando que vamos colocando por la mesa se recuperan con las acciones de barco. Así que en el momento que yo he colocado aquí una ficha, yo ya no puedo volver a hacer la acción especial de mi personaje, al igual que tampoco puedo volver a usar esta carta hasta que no retire esas fichas de mando. Algunas de las cartas que pueden tener equipadas los personajes también, como por ejemplo podría ser esta, me dan entre comillas habilidades que puedo pagar con fichas de mando. Entonces, en el caso de que esta carta estuviese equipada a alguna tripulación, vamos a imaginar que está por ejemplo aquí en Sophie, yo podría hacer, digamos, esta acción que tiene aquí abajo la carta pagando el coste que me pide uno de mando, si lo tengo yo, que lo estoy cogiendo el suministro, pero sí lo tengo yo. La única diferencia con las cartas que están aquí equipadas es que en estas cartas no tengo que dejar la ficha de mando encima, sino que directamente al suministro, por lo que en realidad estas cartas las puedo usar tantas veces como yo quiera, siempre que las pueda pagar. Es, digamos, ligeramente diferente al resto de cartas que sí que tengo que dejar las fichas encima y hasta que no las retire con acciones de barco, pues no puedo volver a hacerlo. Básicamente se quedan encima las cartas que son de equipamiento, Sí. o sea, de mercado, cartas de aventura que Ahí iremos siempre se consiguiendo queda luego conforme la avance ficha la encima partida y en hasta que la nuestros pueda. jugadores. Exacto. Ahí siempre las habilidades de los jugadores y en las cartas del mercado siempre se quedarán encima. Y si tienen fichas encima, ya sean jugadores, o sea, personajes o cartas, no puedo realizar esa acción otra vez hasta que no quite la ficha. Exacto. No es que se pierda para siempre, pero sí que es verdad que necesito quitar la ficha para poderla volver a usar. En las fichas, como hemos dicho, que se equipan a los A los jugadores, personajes, pues se no, gastan, sí pero se vuelve gastan. al mercado. Y igualmente, cuando vamos a equipar cualquier cosa, estas se gastan, Y pero se van a se suministro. vuelven al suministro. Tened en cuenta que los personajes tienen dos habilidades
aunque yo solo haya usado una de las habilidades, no puedo realizar la otra hasta que no quite las fichas. Es decir, que no porque haya una, yo puedo hacer luego la de abajo que vale 2. No puedo hacer ya ninguna de las dos. Tendría que quitar igualmente esa única ficha para poder hacer o de nuevo la misma o la otra habilidad. Además, ya como última, para intentar superar ese desafío que no hay manera de superar, si no me da ni con los personajes que he decidido que me ayuden, ni con la carta que he robado, ni pagando esta carta ni la otra porque no me da, puedo además, si tengo en la mano cartas de esa habilidad de la que estoy haciendo el desafío, pues puedo descartar esas cartas para que me sume 1. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso, como estamos haciendo un reto de destreza, y tengo esta carta en la mano, pues podría descartar esta carta para sumar un puntito más, ¿vale? Entonces yo en realidad cada vez que haga un reto, además de tener en cuenta, digamos, la ayuda de mi tripulación o la de algún, otro jugador que me haya ofrecido ayuda, más el resultado de la carta de destino que robo, pues puedo además sumarle pues cartas de mercado o de aventura que me puedan dar un poco de extra, o alguna habilidad especial de alguno de los personajes, así como alguna de sus cartas que puntualmente pues me puedan dar algún extra. Pero digamos que finalmente el resultado finalísimo es el que tengo que mirar, y como ya hemos dicho antes, si llegamos al número, lo superamos. Igual o superior. Hemos superado el reto, si no, pues lo hemos fallado. Y en el caso que fallemos el reto, pues en todos los desafíos vamos a tener entre paréntesis una nota negativa, y tendremos que sufrir o bien algo de daño, o bien perdemos algún recurso, o algo malo va a pasar. Así que si hemos fallado en el reto, pues tendremos que recibir ese daño, ese efecto negativo que nos dice el desafío. Vamos a hacer un inciso y vamos a decir una de las cosas. Si pone que hace daño, recordad que el daño es a los jugadores. Sí. O sea, el daño lo tenéis que hacer a alguien de la tripulación. Ahora, si dice daño de barco, es cuando hacéis daño al barco. El barco no recibe daño siempre que no ponga daño de barco. Exactamente. Si pone el icono, porque claro, las cartas estas soy seguro en el contexto, pero a veces viene con iconos en el mapa. Si no especifica que sea para el barco, el daño se lo lleva la tripulación, ¿vale? En cualquier caso, a la hora de recibir ese daño, en el caso que sea daño a la tripulación, el daño lo va a recibir en primer lugar si ha participado tripulación en el desafío. Entonces, si el daño, digamos, entran 5 de daño, pues el daño se tendría que repartir en primer lugar entre los tripulantes que han participado en el desafío. Si no ha participado ningún tripulante, pues se reparte entre la tripulación, pues como más o menos uno crea conveniente. En el caso hipotético que, por ejemplo, Rafael ha participado en el desafío y él ya tiene 5 de daño, ¿vale? Y entran 3 más de daño. Tiene un máximo de vida de 7. Pues bueno, sigue, digamos, sufriendo 2 de daño, que sí tenía como para poder recibirlo, pero me sobra 1 de daño. Bueno, pues no penséis que se elimina, sino que se lo lleva cualquier otro personaje que todavía pueda recibir daño. En el caso que ya ninguno de mis personajes pueda recibir daño porque es que están todos KO, pues no creáis que se pierda, se lo tengo que dar a los demás jugadores y que esos jugadores los pongan en su tripulación. Y en el hipotético caso que ya ningún otro personaje, incluida la capitana, que la capitana está ahí y recordamos que es otro personaje más de la tripulación, tampoco puedan recibir daño, entonces estaríamos derrotados. Ya hemos visto antes que podríamos estar derrotados si nuestro barco sufre 11 de daño, y también si todos nuestros personajes están digamos, con toda la salud a 0. Al final de la partida vemos que lo que ocurre cuando estemos derrotados, pero el daño no se pierde. Siempre que recibáis daño y ninguno de vuestros personajes lo pueda, digamos, recibir, pues se lo tendréis que dar a los demás jugadores. Y recordad que el daño siempre va en primera opción a los jugadores, a los personajes que hayan participado en el desafío. Si ha participado alguno, si no, pues lo repartís como queráis. Ya está. Si se os queda todo al mismo, lo podéis de hecho repartir entre varios personajes, no tiene por qué recibirlo 100% el todo mismo. Pero bueno, como veáis, pero lo que sí que en resumen que el daño no se omite, sino que si te sobra, se reparte. En otros casos, los desafíos nos pueden dar como resultado negativo que alguno de alguno de los personajes de la tripulación reciba una ficha de estado. Las fichas de estado, que son estas 5,
que básicamente pues son envenenado, debilitado, como asustado, loco y con moral baja. Son fichas que obviamente van a tener efectos negativos en nuestra tripulación. Cada uno de nuestros tripulantes puede tener todas estas fichas de estado a la vez. Lo que sí es cierto es que no puede tener más de una del mismo estado. Entonces, en el caso de que a lo mejor un desafío nos dé una ficha de estado y el personaje que vaya a recibirlo, que recordad que si ha participado en el desafío es el que se lo va a llevar, ya tuviera esa ficha de estado, pues como el daño se lo damos a otro de la tripulación y ya está. En el hipotetísimo caso que todos los personajes tuviesen ese estado, sí que se quitaría de la partida, ¿vale? Pero también ya es complicado que todos los personajes tengan ese estado, ¿vale? Que los 9 tengan el mismo estado. Para los, digamos, efectos negativos que tienen cada una de estas fichas, pues consultar el reglamento, aunque igualmente lo que es la ficha ya viene, ¿vale? Simplemente, pues nada, tendréis que poner esta ficha, a la ficha de estado que os indique en el tablero del personaje al que queréis darle ese estado, y tenerlo en cuenta para acciones o si ocurre al inicio de turno o lo que sea, digamos, que le pueda afectar negativamente. Para quitar estas fichas de estado vais a ver, conforme avance la partida, que vais a tener o bien cartas aquí que hayáis comprado en el mercado, que hayáis obtenido, e incluso hay habilidades especiales de algunos jugadores que lo quitan. Exacto, y es de la única forma que te puedes quitar los estados. Curar salud no significa quitarte los estados, ¿vale? Una cosa es aliviar tu salud y si has tenido herida quitarlas, y otra quitarte las fichas de estado. También en el caso, ya relacionado con los desafíos, que pueda darse el momento en el que el mazo de cartas de destino quede vacío, pues robaríamos la última carta que quedara disponible y entonces barajaríamos la pila de descartes para crear un nuevo mazo que lo volvemos a colocar boca abajo y empezaríamos de nuevo, ¿vale? Este mazo no se agota, si se os gasta, pues barajáis el descarte y lo volvéis a colocar. Las cartas de evento, volviendo, que de hecho de ahí ha venido el tema de los desafíos, pueden ser de varios tipos, como hemos dicho. Algunos pueden tener efectos permanentes, que en el caso de que os ocurra, simplemente esa carta tendréis que dejarla a la vista. Si no, pues las cartas de evento, conforme las vayáis resolviendo, las tendréis que ir colocando en una pila de descarte. Va a llegar un momento que el mazo de evento se va a agotar. En el momento que se agote el mazo de evento la primera vez, el propio tablero de barco os lo va a indicar. Tendréis que leer una historia concreta del libro de historia, ¿vale? Aquí pues tendréis que buscar el número que indica ahí, que en este caso es el 1, no lo voy a leer obviamente, y en el número 1 os indicará qué es lo que ocurre y qué es lo que tendréis que hacer a continuación. Si tendréis que a lo mejor añadir cartas de eventos, si a lo mejor tenéis que sustituir unas cartas por otras, no lo sé. Y aunque lo supiera, no lo voy a decir porque es un poco de spoiler, pero sí que tendréis que leer lo que pone en el libro. Pues seguir las instrucciones que os dé el tablero. Bueno, vais al 1, leéis, hacéis lo que diga, y si os dice pon más cartas, quita cartas, lo que sea. Lo que sea, lo hacéis. Volverá a salir un mazo de evento y lo podréis volver a gastar una segunda vez. Pues cuando lo gastéis la segunda vez, en vez de ir al número anterior, tendréis que leer aquí, que además lo pone, segunda vez tendréis que ir al número tal. En el caso que acabéis el mazo de evento por una tercera vez, pues también os va a indicar lo que tendréis que leer en el libro de historia. Te manda el F1, porque me da a mí que el F1 claro. Es que... Bueno, pero también, también eso es en la cara de uno o dos jugadores. La verdad que no sé si en la otra cara vienen otros números, pero en fin, que igualmente en cualquier caso, según vayáis gastando el mazo de evento, según si es la primera, segunda o tercera vez, tendréis que leer cierta, digamos, historia que va a ocurrir del libro de historia. Y ahora llegamos al tercer paso de nuestro turno, que va a ser el de realizar dos acciones. ¿Y qué acciones son esas? Van a venir de nuevo en el tablero de barco y están aquí en la parte de abajo, digamos, marcadas para que no se te olviden las que son básicamente 4. La primera será viajar, explorar, comprar en el mercado o visitar un puerto. Vamos a ir en ese orden explicando cada una de esas acciones. Lo que sí, podéis hacer un máximo de 2 acciones y podéis hacer más de una vez la misma acción. Así que podéis hacer en el orden que queráis, porque realmente eso no es un orden, y 2 veces la que queráis, como si queréis que sea la misma. No hay, digamos, limitación en que no la podáis repetir.
La acción de viajar va a consistir en que movamos nuestro barco, la Mantícora, por el mapa. Si os fijáis en el mapa va a haber una serie de divisiones que o bien van a ser estos puntos de color azul más claro o bien la propia espiral del libro. La acción de viajar, pues lo que me va a permitir es que yo pueda mover mi barco tantos espacios como me permita la acción de viajar. En el caso que yo vaya a mover mi barco y tenga que pasar de página, porque yo, por ejemplo, quiero seguir explorando para este lado del mapa, me va a salir aquí un número, pues yo lo que simplemente tendría que hacer es ir a esa página de este mismo libro, el número que me marca. Por ejemplo, si yo quisiera seguir por aquí abajo, me dice que vaya a la página 8. Pues nada, aquí estoy en la página 8, como vengo desde el norte, entre comillas, pues nada, colocaría mi barco en esa zona de ahí y continuaría el viaje si sigo teniendo espacios disponibles para moverme. En el caso que llegue a una página que, por ejemplo, sea como esta, ¿vale? Que el propio borde de la página divida en dos zonas, pues yo puedo escoger si me pongo en este espacio o en este, ¿vale? Eso sí que, pues bueno, ya a vuestra elección. Hay veces que podría ser el caso que os diga ir a una página que no esté en el libro. Eso quiere decir que es que está en el libro de una de las expansiones. No creo yo que lo que es la historia base te vaya a llevar mucho por esos mapas, pero si por lo que sea al pasar es por eso, ¿vale? Porque es que el mapa entonces está en uno de los libros que vienen en las expansiones. Para que yo pueda mover el barco voy a tener que realizar algo similar a como venían siendo los desafíos. Es decir, que voy a tener que robar una carta de destino para ver qué número me sale. El número es lo que va a indicar la cantidad de espacios que yo me voy a poder mover y esa tabla la tengo aquí junto a la acción de viajar que me dirá, pues según el resultado que yo he tenido, el número de espacios que me muevo. Yo qué sé, por ejemplo, de 0 a 3 un espacio, de 4 a 6 2 y así sucesivamente. Lo que sí es cierto es que en esta acción de viajar, al igual que en cualquier otro desafío, pues claro, la tripulación me puede ayudar. Pero sí que hay una pequeñísima limitación y es que en estos desafíos concretos de viajar solo me puede ayudar un tripulante, ¿vale? En cualquier otro desafío me puede ayudar toda la tripulación que yo decida usar. Pero justo en la de viajar, pues solo me puede ayudar un tripulante, el que yo quiera, y de hecho ese tripulante me puede aportar más de un icono de navegación, que digamos es el de habilidad, ¿vale? El que tiene las llavecitas. Puede darme más de un icono, pero que solo puede ser un personaje, no puedo utilizar más de uno. Si quiero que me ayude, pues como en cualquier otro reto, si tiene todavía para que reciba cansancio, podría usarlo, si no, pues no. Si no, pues coloco su ficha de cansancio si no tuviera alguna y si ya la tuviera, recordad, le dais la vuelta. Si he decidido usarlo bien, sumo ya ese número al resultado que me dé la carta. Pues como en un desafío ya lo hemos visto, normal y corriente. El número que me dé, lo compruebo en la tabla y veo qué resultado tengo. Por ejemplo, imaginemos que no he cogido a nadie porque no puedo. Por ejemplo, yo en mi caso, de hecho, es que la única que podría coger sería a Sophie porque este ya lo tengo agotado. Entonces me ha salido un 5 y la tabla me dice que entre 4 y 6 me muevo de espacio. Pues entonces en el mapa, como ya hemos visto, las zonas son cada una de las que están divididas por puntos, pues me puedo mover siempre que estén, digamos, conectadas esa cantidad de espacio. Esto también divide, con lo cual 1 y 2, por ejemplo. Si yo me moviese así, por ejemplo, tenéis que tener en cuenta que en el mapita hay algunas cosillas, como por ejemplo es esto de aquí, que aquí hay otro igual. Digamos que son como tempestades, tormentas u obstáculos que me voy a encontrar en el camino. Y esto lo que va a significar es un reto normal y corriente. Aquí vais a tener el icono de la habilidad que os requiere para que superáis el desafío. Y aquí, digamos, las consecuencias en el caso de que falléis el desafío. Si, aunque lo falléis, igualmente os movéis a ese espacio, ¿vale? Simplemente que obviamente cuando lo superáis, pues no os lleváis la penalización. Y si falláis, pues cuando en este caso que recibe daño el barco. Porque aquí tenéis en cuenta que lo que se está moviendo es el barco. Da igual que paséis solo de pasada por esa casilla. Exacto. Si pasáis por la casilla, tenéis que realizar el desafío. Al igual que con cualquier otro desafío a la hora de viajar, pues yo puedo gastar cartas de destino que tenga en la mano para sumar un punto más. Pero recordad siempre que tiene que tener el icono, que en este caso a la hora de viajar el que me pide es como el de destreza, habilidad. Sí. La siguiente acción que puedo hacer, digamos, en esta tercera fase de mi turno es la de explorar.
explorar va a significar que en el espacio del mapa en el que me encuentro voy a encontrar que va a haber unas casillas con digamos, un círculo redondo que van a tener un número. Explorar es básicamente escoger cuál de esos números quiero investigar, que va a ser pues una zona en el mapa, y para ello me vengo al libro de historia y busco el número que me sale, que está en el mapa indicado. En estas historias que vienen en el libro de historia, ¿vale? No vamos a enseñar ninguna porque, ya os digo, podría haceros spoilers. Vais a encontrar diferentes historias, nunca mejor dicho. Hay veces que simplemente pasan cosas y pues nada, te dan información y ya está. Puede ser un reto, puede ser un desafío. Sí. Puede ser que te encuentres un bicho enemigo y tengas que luchar contra él. Hay otras veces que tienes que tomar decisiones de si ayudas a alguien o no ayudas a alguien, o coges, no coges, en fin, todo lo que hagas siempre va a tener una consecuencia y el propio libro de historia te va a llevar a otros números que vas a tener que seguir leyendo. En cualquier caso, pase lo que pase en el libro de historia, ¿en qué momento sé yo que he terminado? Porque claro, hay veces que se puede alargar muchísimo y estar metido en el libro de historia. Pues muy sencillo, cuando ponga que regresas al barco. Hay veces que a lo mejor te va a escoger entre varias cosas y aunque tú escojas una de ellas, de hecho te dice vuelve al número tal, y cuando claro tú vuelves a ese número tal, vuelves a tener como opciones disponibles para seguir eligiendo o para seguir hablando con alguien, pues tú puedes seguir haciéndolo y sigue siendo la misma acción. En el momento que el libro te diga regresa al barco, pues es cuando ya se acaba la acción y ves como claro ya se ha terminado. Pues tienes que emplear otra acción de explorar, que puede ser el mismo número o puede ser otra. Vaya, que ya eso es por si, no sé, si a lo mejor tiene algo a la hora de explorar ahí, te interesa volver a entrar, pues nada. Lo que sí, también en el libro de historia os vais a encontrar que muchas de las interacciones van a requerir palabras clave, ¿vale? Eso es importante, ¿eh? Las palabras claves van a venir marcadas en mayúsculas y de hecho va a haber algunas opciones que si tienes ciertas palabras clave te va a obligar a que escojas esa opción. ¿Qué son las palabras clave? Las palabras clave las vais a ir consiguiendo a lo largo de la partida. Son básicamente las cartas de evento, de misión, perdón, que las tenéis en esta caja. En esas cartas va a haber una serie de cosas, vamos a dejarlo en eso, y según pues vayas avanzando en la partida, puedes ir consiguiendo cosas que no necesariamente son buenas, pero que sí te van a... Te dice, has llegado a un sitio y te dice, alguien te ha dado algo, por decir, que pone curry. Claro. Y en otro sitio había explorado otra cosa que te decía, necesitas curry. La historia te decía que si tenías la palabra clave curry, pues, fueses a otro número distinto. Pues a tal número, y si no, pues hacía otra cosa. Exacto. Entonces, bueno, lo de las palabras clave sí que es verdad que a nosotros nos gusta tenerlo todo anotado. Eso es importante y la verdad... La hoja, porque ayuda mucho. Sí, porque claro, tú vas investigando el mapa es vasto o no, lo siguiente. Es muy grande, no vas a recordar en qué número te decían qué palabra clave necesitabas. Incluso hay veces que hay ciertas conversaciones con ciertos personajes que hacen referencia a lo mejor y te dicen... algo que pasa por ahí. Es que estuve en un sitio que había no sé qué. Bueno, y tú dices, es verdad que fuimos a un sitio que había X. Ahora acuérdate tú dónde estabas en el mapa. Entonces, nuestra recomendación de hecho es que las palabritas clave y demás, las que no consigáis, cada numerito, apuntadlas por aquí por el mapa. Las que piden o las que os han dado o... Bueno, las que han dado no las necesitáis porque las vais a tener en las cartas. Pero sí las que os piden, pues ir anotándolas al lado de los numeritos y después será más fácil que cuando digáis he conseguido esta, sepáis a dónde tenéis que ir con esa... Sí, pero vamos, que digamos esa sería la acción de explorar, que va a depender pues de la zona del mapa en la que estemos, el número que digamos de leer y a su vez las palabras claves que podamos tener o no. La siguiente acción que podemos hacer en esta fase es la acción de mercado. Para poder hacer una acción de mercado tendremos que estar en una zona del mapa que tenga el icono de mercado. Si no, no podemos comprar en el mercado. Vamos, es el mismo icono que tienen... la acción de mercado del tablero. Exacto, vaya, que al final es el oro del juego. Sí, pero vamos, que si no estás en una zona del mapa que esté ese icono, no puedes hacer la acción de mercado. En este caso concreto, todavía no podríamos llegar al mercado porque está justo en el espacio de aquí. En este espacio no hay, digamos, ninguna casilla de mercado. Si ya estuviésemos aquí, entonces sí. La acción de mercado consiste en que del mazo de mercado robaríamos... Uy, perdón. Se ha quedado ahí. 7 cartas. Esas 7 cartas, espera que no sé ni contar, 7
las pondríamos boca arriba, en una zona visible, no las mezcléis con las cartas que ya tenéis y simplemente, bueno, lo que pasa es que las voy a poner aquí para que las veáis, pues decidir cuáles queréis comprar y cuáles no. No hay límite en cantidad de cartas que podáis comprar que no sea el dinero, evidentemente. Si puedes pagarlas, las puedes comprar todas si quieres. Ya me sorprendería que tuvieras dinero para comprarlas todas. Sí. Pero bueno, que puedes comprar las cartas que quieras de las 7 que has robado. Si son cartas de, digamos, equipamiento, las tendréis que poner junto con el resto de cartas de mercado que vais a tener. Si por ejemplo compráramos esta, que es una carta de equipamiento porque lo pone aquí abajo, tendríamos que pagar esa cantidad de oro, que la cantidad de oro simplemente la cogeríamos del barco y la devolvemos al suministro, y la carta pues ya la ponemos por aquí al alcance de todos los jugadores. No, recordad, las cartas son siempre para todo el mundo. En el caso de que compremos un arma, que lo va a indicar en la parte de ahí abajo, obtenemos ese arma y esa arma se la podemos equipar al personaje que queramos. Para equipar un arma simplemente la deslizamos por aquí debajo y la dejamos con, digamos, los iconos a la vista. Cada uno de los personajes ya tiene un arma como que lleva de consigo, base. pero podemos nosotros comprarle y añadirle un arma, Sí, ¿vale? arma, que no es que se sumen las habilidades, no, simplemente que un es arma una diferente. distinta que puede ser mejor que la que ya tenía de base Exactamente. el personaje. Y se la podemos dejar equipada ahí debajo y listo. Y son, digamos, los dos tipos de... Bueno, también tenemos cartas de receta, pero las cartas de receta, al igual que las cartas de equipamiento, las ponemos en la zona central. Cuando ya hemos decidido comprar las que hayamos querido comprar, o como si no queremos comprar ninguna, las cartas que no hemos comprado las ponemos en el fondo del mazo de mercado. Y digamos que las dejamos ahí y se termina la acción de mercado. Y ya la última acción que podríamos hacer en esta fase sería la acción de puerto. Para la acción de puerto, igual que para la acción de mercado, tenemos que estar en una zona del mapa que tenga un puerto. Los puertos siempre van a tener un nombre propio y generalmente vienen aquí con un fondo de pergamino. Entonces, al igual que con el mercado, pues nuestro barco tendría que estar en el mismo espacio. Por ejemplo, este espacio, si os fijáis, tiene tanto mercado como, tanto mercado, este icono, como puerto. Tened cuidado con el tema del puerto porque todos los puertos tienen también una casilla para explorar. No es lo mismo la opción de explorar que la opción de puerto. Y los puertos se pueden explorar como cualquier otro punto del mapa. Si lo que queremos hacer es la acción de puerto, no tenemos que venir y leer nada. Simplemente hacemos lo que podemos hacer en el puerto. Digamos que lo que podemos hacer en el puerto va a ser las acciones que vienen en esta tablilla. Podemos hacerlas todas si queremos. Lo que solo podemos hacer es una vez cada una de esas acciones, pero podemos hacerlos todas si queremos. De entre las acciones que tenemos en el puerto, la primera va a ser la de pagar 4 monedas para que nuestra tripulación pues como que duerma en una posada, ¿vale? Y eso va a significar que a cada uno de nuestros miembros de la tripulación, tanto los que nosotros controlamos como los que tengan nuestros compañeros, le podemos retirar una ficha de cansancio y curar 2 de salud, ¿vale? La otra acción que tenemos es la de reparar nuestro barco. Y para ello pues podemos reparar 1 de daño pagando o bien 1 de oro o un material. El material es la maderita. Y ya sea uno u otro, pues por cada uno que pagamos 1 y podemos, digamos, retirar una ficha de daño del barco. Para retirar las fichas de daño no hace falta el tema de las cartas. Simplemente quitamos un cubo el que queramos y lo devolvemos, digamos, al suministro. La siguiente acción que podemos hacer en el puerto es la de curar, para la que podemos pagar una moneda por cada, digamos, uno de nuestros tripulantes para, digamos, hacerles recuperar toda la salud. Entonces, digamos que si queremos 3 de oro, pues podemos recuperar la salud de 3 de esos personajes, de 3, digamos, de la tripulación, la salud al completo, ¿vale? No como en la otra acción que solo es 2, aquí podemos, digamos, recuperar toda la salud. Y por último, en el puerto podemos gastar nuestra experiencia, ¿vale? La experiencia la podemos gastar para comprar cartas de nivel. Vamos a ir parte por parte. La experiencia la vamos a ir obteniendo a raíz de investigar en el mapa, de conseguir cosas, etc. Y nos lo va a indicar el propio libro de historia. La experiencia no hay ninguna ficha ni nada que nos lo marque. Y de hecho lo tenéis que ir anotando. Hay un espacio para ello en la hoja de ruta. Aquí en la parte de abajo, pues os pone experience o experiencia, si ya lo tenéis en español,
Y aquí simplemente tenéis que ir marcándolo. Nosotros normalmente lo marcamos con palitos, ¿vale? Cada vez que conseguimos una experiencia, pues es un palito. Y a la hora de gastarlo, pues tendremos que ir tachándolo o borrándolo de esta hoja digamos, de un viaje que tenemos. La experiencia nos sirve para comprar las cartas de nivel. Si recordáis, este mazo lo dejamos al principio de la partida preparado, el que tenía esta parte de atrás con un pergamino, y son cartas que van a tener de hecho las ilustraciones de nuestra tripulación. Cada una de estas cartas va a tener en la parte de aquí arriba un número con el fondo del pergamino que va a ser el coste. Entonces, digamos que esta carta, por ejemplo, si la quisiéramos comprar, pues tiene un coste de 5 de experiencia. Estas cartas de nivel, cada una que compremos, pues lógicamente va a ser para ese personaje en concreto. Este mazo no hace falta que lo barajáis, de hecho lo suyo es que lo tengáis más o menos ordenado, porque compraréis, digamos, el nivel para un tripulante en concreto. Cuando adquiráis una de estas cartas, pues como he dicho, restad ese número a lo que ya tengáis de experiencia, tachando los palitos o borrándolos si a lo mejor lo estáis poniendo a lápiz, y esta carta se le asigna a ese personaje. A diferencia, bueno, voy a coger por ejemplo de este, que como ya tengo carta asignada, a diferencia que con las cartas de destino, que tengo un máximo de 2 por personaje, no hay límite de cuántas cartas de nivel puedo tener en cada uno de mis personajes, y además estas cartas no cuentan para el límite de estas dos. De hecho, las tengo que añadir por debajo, y a la hora de, digamos, diferenciar una carta de otra, fijaros que las cartas de nivel tienen ese borde marrón y las cartas de destino las tienen de color azul, ¿vale? Voy a bajar un poco esto para sí, que se vea. Ay, es verdad, que está mal icono. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, yo hubiese comprado una carta de nivel para Rafael, pues la puedo añadir aquí debajo, y esta carta no, digamos, se me suma al máximo de 2 cartas que puedo tener asignadas a cada uno de mis personajes, sino que al revés, las voy añadiendo ahí debajo, y esa digamos, habilidades se quedan para el resto de la partida. Estas cartas de nivel, en el momento que las hemos adquirido, son para el resto de la campaña. Es decir, que si ocurre alguna cosa que sea perjudicial, o somos derrotados, o cualquier otro tipo de historia, y en cualquier caso esas cartas de nivel se quedan con nosotros, ¿vale? Hay algunas, no son de hecho las únicas cosas que se van a quedar desbloqueadas conforme las vayamos descubriendo, pero son pues una de ellas, así que eso tenedlo en cuenta, que no las vaya a perder. Que es verdad que tienen un coste un poco elevado, pero a veces pues merece la pena. También al final pues os van a dar habilidades especiales a vuestro personaje, cada una de ellas pues miradlas porque son diferentes, pero bueno, digamos que es un extra que podemos conseguir. Digamos que esa sería la última acción de las posibles que podemos hacer en la tercera fase del turno, y ya como última fase pues tendríamos que coger nuestro marcador de capitán y dárselo al siguiente jugador. Y entonces ahora el jugador activo, que es el siguiente, haría de nuevo esas 4 fases en su turno, que vamos a recordarle un poquillo, pues serían hacer una acción en el barco, recordad que sí o sí tiene que mover el marcador a otra habitación diferente ejemplo, de la que ha estado. Esta de aquí. Ahí va. Y pues, hace las acciones que vienen en esa casilla. Quitaría 2 cubos que hubiese, por ejemplo estos dos, los devolvería y cogería 4 cubos para mí. Que podría hacerlo en este orden o al revés. Y además consigue pues una carta de destino que se la lleva a su mano. Una cartita que me la llevaría con esta que tengo aquí. Que ya tiene 2 en su mano. Después tendría que resolver una carta de evento, pues simplemente le da la vuelta y resuelva lo que ocurra. Y por último, 2 acciones de las 4 que hemos visto, las que él quiera. Puede ser 2 veces la misma o diferente. Lo que sí recordad que si son acciones de mercado de puerto, pues tenéis que estar en una zona del mapa en la que haya un puerto o un mercado según lo que queráis hacer, y si no, pues tanto viajar como explorar, en cualquier espacio vais a tener esa posibilidad. Y una vez que realiza sus 2 acciones, pues pasa de nuevo el marcador de capitán al siguiente jugador y vuelta a lo mismo. Lo último que nos queda por ver en este tutorial son los combates. Como hemos dicho, los combates pueden aparecer generalmente en el libro de historia, quizás en alguna carta de evento puede que haya un combate, pero en cualquier caso siempre van a funcionar de la misma manera. A la hora de que nos metamos en un combate nos lo van a indicar de hecho con la palabra combate en mayúscula, y a continuación de esa palabra vendrán uno o varios números que serán los enemigos
que tendremos que buscar en el mazo. Si recordáis, el mazo de enemigo está numerado, entonces tendremos que buscar, según el número que nos indique, esa carta en el mazo. En el caso de que nos hagan robar más de una carta, vamos a imaginar, por ejemplo, voy a robarlas un poco al azar para que no hagamos spoiler directo, y vamos a imaginar que nos vamos a enfrentar al enemigo 10, al 15, y bueno, con esos dos yo creo que va a ser suficiente. Sí. Os vais a hacer una idea. Bueno, con solo... no va a hacer falta otro más, para el ejemplo que quiero poner. Sí. Y el 23, ¿vale? No sé siquiera si eso es posible, pero al caso nos viene bien. Entonces, robamos esas cartas y sin darles la vuelta todavía, las mezclamos un poco. Que no porque el número sea más alto, tiene que ser No tiene nada que ver en más realidad. débil o más fuerte. Es simplemente es una forma de ordenar las cartas, ¿vale? Pero las cartas que hemos robado las mezclamos un poco y aleatoriamente le damos la vuelta y las colocamos juntas. Digamos, las cartas de enemigo van a tener una cuadrícula aquí abajo y esa cuadrícula tiene que más o menos coincidir. Y tenemos que colocarlas que se queden así, bien pegaditas. También, para empezar el combate, tendremos que coger los marcadores de combate y repartirlos de forma equitativa entre todos los jugadores. En una partida 2 es muy fácil porque son 2 y 2. En una partida 3 el reglamento dice que el jugador activo sea el que se quede 2 cubos y ya los otros 2 jugadores uno cada uno. Y en 4 pues nada, uno para cada uno. En este momento, si algún jugador quisiera, podría darle alguno de sus marcadores de combate a otro jugador, pero al igual que en los desafíos, os acordáis que si otro jugador quería participar, ese jugador puede darle a otro jugador uno de los marcadores pagando una ficha de mando. Si la gastara, pues entonces me podría dar uno de sus cubos. Si no, pues nada, simplemente se queda con sus 2 y ya está. A ti. También además tendremos que colocar las fichas de sinergia que tenemos por ahora puestas a un lado, cada una encima de su correspondiente tablero, ¿vale? Cada personaje va a tener la suya, recordad que la capitana también tiene la suya, ¿vale? Y lo tendréis que dejar encima del tablero. Y ahora sí que estaríamos listos para empezar el combate. El combate siempre vamos a empezar pegando nosotros. Y para, digamos, marcar un poco los pasos que se llevan en el combate, lo primero que tenemos que hacer será escoger a un miembro de nuestra tripulación, que como siempre recordad, nuestra tripulación es los que tenemos delante más la capitana, y le colocaremos una de las fichas de combate. Decidamos el que decidamos coger, le ponemos el marcador encima y terminamos su turno completo de combate que vamos a ver a continuación, antes de, digamos, meter a otro personaje más en la lucha. En el momento que nosotros hemos decidido con quién queremos luchar, yo por ejemplo voy a coger a Kasumi, decido, antes de hacer nada más, a qué enemigo quiero atacar. Los enemigos van a tener una serie de valores que vamos a ver a continuación, que claro, si yo primero pruebo y luego decido, pues puede ser un poquito trampita. Entonces no, se escoge primero el enemigo al que queremos atacar. Por ejemplo, pues yo viendo esto, pues no sé, vamos a pegarle mismo al dinosaurio que está en medio. Nuestras fichas de personaje, aquí en la parte de abajo, van a tener un arma base o también podrían tener un arma equipada, pero que al final va a tener los mismos iconos. Y en esos iconos, el primero que nos vamos a encontrar va a ser este, que es como un monstruito con cuernos con un número debajo. Ese número va a indicar el alcance. El alcance quiere decir, digamos, no es el alcance refiriéndose al espacio como en otros juegos de está alcance 2 porque está 2 espacios, sino que va a ser como un poco la precisión con la que yo le voy a pegar a ese enemigo. Todos los enemigos, a su vez, con ese mismo icono, con digamos, la calaverita con los cuernos, van a tener un nivel de defensa. Entonces, digamos que nuestra precisión, nuestro icono que viene en el tablero de personaje, tiene que hacerle frente, digamos, ahora vemos cómo, a esa defensa que trae el enemigo. Como con cualquier otro tipo de reto y como con cualquier otro tipo de general de mecánica que tiene este juego, vamos a tener que robar una carta de destino. Entonces, rebobinando un poco, tengo que comprobar la precisión, el alcance que tiene mi personaje, a lo que le voy a añadir una carta de destino que voy a robar. Si la carta de destino más el alcance que tiene mi personaje es capaz de hacerle frente al enemigo, le vamos a poder atacar. Si no llegamos a ese número o llegar o superarlo, pues entonces fallamos en nuestro ataque y no le vamos a hacer daño al enemigo. En el caso que sí que lo superemos,
por ejemplo, en este caso, como yo he decidido pegarle al dinosaurio, 4 más los 2 que tiene mi personaje, también porque yo he decidido usar el arma, digamos, que trae de base, ¿vale? Si tuvierais un arma añadida, pues tendríais que ver el valor de ese arma si es que estáis decidiendo usar ese arma. Tendríais que sumar esos 2 valores y entonces podríais, digamos, pegarle al enemigo. Al igual que como un desafío normal, lo que sí que puedo hacer es gastar fichas de mando para, por ejemplo, utilizar habilidades de alguna de las cartas, como por ejemplo la carta esta inicial que me permite robar otra carta de destino, por si no llegase, digamos, a la precisión que necesita ese enemigo, ¿vale? Si digamos, no puedo llegar porque ni siquiera las cartas de habilidad o las habilidades, digamos, especiales que pudiera tener algún personaje no me da para alcanzar, aquí no puedo descartar cartas de destino que tenga en la mano, ¿vale? Aquí, pues, si no llego con la habilidad de otras cartas o con habilidades especiales que tengan algunos personajes, que eso fijaros bien, porque por ejemplo aquí Kanan, sí, añade uno. Puedo añadir uno de alcance a mi ataque, ¿vale? Por ejemplo, Mac te añade el valor de una carta. Sí. O sea, no es que te haga robar otra carta y que sea una nueva, no. Mac le suma el resultado. Sí, entonces claro. Anterior. O sea, tener en cuenta que las habilidades especiales, por ejemplo, me acabo de fijar que Sophie también puede añadir uno de alcance al ataque, en fin, que son de las formas que podemos, digamos, añadir al número de... Sí, al número que nos sale en las cartas, añadir un valor mayor. Pero digamos que en última instancia, igual que con los desafíos, cuando ya tenemos un resultado final, si ese número es igual o superior al nivel de defensa que tiene el enemigo, entonces el ataque sí que le pega. Si no, pues como si falláramos el golpe. Vamos a poner en el caso que nuestro ataque le entra. Tendremos que mirar entonces, bueno, la carta de destino ya, pues la descartamos como normal. Y tendremos que mirar el icono de daño que lo tenemos a continuación del de alcance. En este icono con el fondo rojo vamos a tener un número que eso va a ser la cantidad de daño que le vamos a poder hacer al enemigo. Va a depender del arma que tengamos, si es un valor u otro, más alto o más bajo. Y además, si tenemos, según el personaje, va a variar, ojo, una carta de una habilidad concreta equipada, que equipada quiere decir que el personaje la tiene puesta aquí debajo, no que la tengamos nosotros en la mano. Si tenemos una carta equipada de ese tipo, la podemos descartar para añadir un daño adicional a ese total de ataque que tenemos, ¿vale? Eso, como digo, va a depender porque cada uno de los personajes como que va a tener un icono diferente, entonces depende de con quién estemos atacando y si tenemos esa carta equipada, la podemos descartar para añadir uno de daño. También además, como con cualquier otro tipo de acción, vamos a tener, digamos, las habilidades especiales de nuestros personajes que nos van a permitir a algunos pues añadir un daño adicional. Igual que con el resultado del alcance y la precisión, cuando tengamos, digamos, el total de daño ya, digamos, sumado de lo que le puede hacer el enemigo, tenemos que coger pues esa cantidad de fichas de la reserva de fichas de daño. A la hora de aplicar el daño al enemigo, en el caso de que ya tengamos una segunda ficha de cansancio, que recordad que la segunda ficha de cansancio es simplemente dándole la vuelta, si en vez de tenerla esta, imaginaros que la tenía Kazumi. Si os fijáis, tiene un icono de resta al daño, ¿vale? Entonces, en el caso de que nosotros vayamos a atacar con un personaje que tenga ya el cansancio, 2 fichas de cansancio, pues nuestro ataque va a hacer 1 menos de daño. Eso sí tenemos la ficha, si no, pues obviamente no. El daño que diga de aplicar y ya está. Entonces, en este caso, por ejemplo, Katsumi le hace 3 de daño. Cojo 3 fichas y las tengo que colocar en la carta del enemigo. La carta del enemigo, como veis, todas tienen una cuadrícula y hay una serie de iconos en esa cuadrícula. Por ir un poco de lo más básico a lo más complejo, los iconos de corazón van a representar la vida que tiene ese enemigo. Entonces digamos que cada una de las heridas que yo le haga a ese enemigo la puedo utilizar para cubrir cada uno de esos iconos. Si yo, por ejemplo, decido poner la primera ficha de daño en este cuadrado, el resto de fichas de daño que yo le tenga que aplicar a ese enemigo las tengo que colocar adyacentes a esa primera ficha de daño que he colocado. Adyacentes ortogonalmente, que no diagonalmente. Entonces, si yo decido poner mi primera ficha de daño ahí, los siguientes sitios donde podría poner el resto de fichas de daño pues serían esta casilla de aquí, esa de aquí, esta de aquí
y esta de este otro enemigo, porque a pesar de ser un enemigo diferente, está en una casilla adyacente, es lo que el juego le llama un poco como que daño por aproximación, ¿vale? Lo que sí es que para yo poder colocar daño en un enemigo que está adyacente, al menos la mitad del daño sí que la tiene que recibir el enemigo al que yo he dicho que le iba a pegar. Es una forma quizás de ir debilitando poco a poco a un enemigo que sea bastante fuerte, poco a poco, porque tampoco, Sí. como digo, no se le puede hacer todo el daño a ese enemigo, pero bueno, por lo menos algo se lleva. Efectos colaterales. Ahí va. Entonces, claro, el resto del daño, pues yo lo tengo que colocar adyacente a la primera ficha que pongo. Si ya, por ejemplo, hubiese colocado varias fichas, imaginemos que esas ya están aquí y yo les voy a aplicar daño adicional, las fichas siguientes que yo vaya añadiendo no tienen por qué estar adyacentes a las O anteriores. sea, cuando vuelva a realizar un ataque. Exactamente, pero sí que todas las fichas que coloco en un mismo ataque tienen que estar adyacentes entre sí. Entonces, por ejemplo, si estas fichas ya estuvieran antes, yo puedo seguir añadiendo fichas y, por ejemplo, colocarla ahí, y la siguiente la tengo que colocar adyacente a la que he colocado en ese mismo momento, no a las que ya están de antes. Se puede llegar a tocar porque al final, de hecho, van a acabar tocándose, pero que, digamos, las que tienen que estar adyacentes entre sí son las del mismo ataque. Entre ataques ya no tienen por qué estar adyacentes a las que previamente se hayan colocado. Algunos de los iconos que aparecen en las cartas de enemigos, algunos de los corazones van a tener números encima. Puede haber un 2, un 3. Eso quiere decir que para que yo pueda tapar ese icono de corazón, pues voy a necesitar hacerle ese número de daño para poder poner una única ficha en esa casilla. Por ejemplo, el dinosaurio, este corazón que tiene en el centro necesitaría 2 de daño para que yo pueda colocar Para poder cubrir. una única ficha. Aunque me pida 2, al final coloco solo una, pero lo que pasa es que yo para poder poner esa, una de las otras que le vaya a hacer la tengo que, bueno, descartar, que no necesito poner las 2 físicamente encima de la carta, pero tengo que haberle hecho 2 Sí. para poder poner ahí Vamos, una ficha. en el caso este de Kazumi, pues si le hemos hecho 3 y queremos poner la ficha ahí, nada más que ponemos 2 fichas, aunque hayamos hecho 3, Porque sí como vale. esta vale 2 y ya la tercera ficha pues no la coloco, porque es como, aquí como esta vale doble, pues esta digamos que no la coloco y ya está. Si os fijáis, este de aquí, este enemigo tiene 3, pues entonces claro, para yo poder poner ahí una única ficha, necesito hacerle antes 3 de daño, ¿vale? En la misma, digamos, ataque. El ataque no, si se me queda Sí, suelto, no se no va se acumulando. acumula de Si uno a otro. le quedase solamente esa casilla por cubrir y estuvieran todas cubiertas, pongamos Y que no está le he todo llegado- cubierta y no le he hecho 2 de daño, solamente no lo le he hecho puedo uno, tapar. no lo puedo tapar. Sí, tendría que volver a atacarle de nuevo, digamos, posteriormente para llegar a hacerle al menos 2, porque si no, pues no puedo cubrir el hueco. En el caso de que se cubran todos los corazones, que no todos los iconos, porque si os fijáis hay algunos de los espacios que tienen iconos, pero no necesariamente son corazones, en el momento que se cubran todos los corazones del enemigo, ese enemigo está derrotado. Cuando un enemigo está derrotado, pues se quitan todas las fichas de daño de la carta se quita, y en el caso que la carta haya dejado, como por ejemplo aquí, un hueco entre otros enemigos que sigan vivos, pues esos enemigos se juntan para que de nuevo la cuadrícula vuelva a coincidir. Porque como hemos explicado, podemos acabar colocando daño en casillas de enemigos que están adyacentes, entonces los enemigos siempre tienen que estar las cartas juntas, digamos. Cuando ya nos queda sola una, pues entonces no. Pero mientras haya más de un enemigo, aunque hayamos eliminado el de en medio, siempre tenemos que volver a juntar luego las cartas. En cualquier caso, cuando digamos nosotros ya hemos terminado nuestro ataque al enemigo y ya hemos colocado todas las fichas de daño que le hayamos querido o podido colocar encima, si ese enemigo sobrevive, nos va a contraatacar. Da igual que hayamos hecho más o menos daño o que incluso hayamos fallado el ataque, ¿vale? En cualquier caso, el Si tú le enemigo pegas, contraataca. te contraataca. O intentas pegarle, porque es lo que digo, si intentas pegarle, fallas en el alcance, el enemigo igualmente te contraataca. El enemigo contraataca aplicando una cantidad de daño que va a ser un número base que va a tener aquí, en esta parte de su carta, más, como veis, hay un icono rojo. Este icono rojo va a querer decir que a esta cantidad base, ese número base, se le van a sumar tantos iconos de daño que tenga al descubierto. Entonces, por ejemplo, en el caso de este dinosaurio que tiene un 3, aquí le hemos hecho 2 de daño y hemos sido capaces de descubrir estas 2 casillas. Pero se le ha quedado descubierto esta casilla de daño y esta que tienen un 2 cada uno.
por lo que este enemigo nos va a contraatacar con un 3 más 2 más 2. Nos va a hacer en total 7 de daño. Cuando el enemigo nos pega porque está contraatacando, no podemos defender levemente, pero algo nos defendemos. Y la defensa va a venir indicada con el icono de escudo que tengamos en nuestro tablero o en nuestra arma. Aquí, digamos, en estos iconos vamos a tener un número que puede decir entre 0, 2, 3, 4, y el número que venga en ese icono se lo restamos al daño que nos vaya a hacer el enemigo. Todo lo que sobre sí que va a ser daño que recibamos. El daño nos lo vamos a colocar en nuestro tablero con las mismas fichas de daño como las que utilizamos para los enemigos, pues simplemente las ponemos encima de nuestro tablero y ya está, ¿vale? En el caso, digamos que nuestro personaje ya no pueda recibir más daño porque ya llega a su tope de daño, igual que antes, todo daño que sobre se lo lleva otro tripulante. Pero claro, aquí como estamos atacando con un tripulante en concreto, siempre obviamente el daño se lo lleva el tripulante que ha atacado, porque al final te está contraatacando a ti. Si sobra, para los demás. Si sobra para los demás, pero si no, te lo lleva todo tú. Este daño, como a diferencia del de los desafíos, Si no se sobra, puede repartir. Porque haya muerto o hayan vencido. Sí, exacto, porque claro, aquí todos los personajes tienen un máximo de vida. Si tiene tanto daño como tiene la vida, pues entonces que ha perdido toda la salud. Y en el momento que un personaje tenga todo, o sea, no tenga salud, esté a 0, ese personaje ya no puede participar más en ningún combate hasta que recupere al menos 1 de salud. Sigue estando ahí, que no quiere decir ni que se haya muerto ni nada, pero sí que es verdad que no puede participar más hasta que se cure. Que lo han dejado cabo. Cuando digamos ese enemigo nos ha contraatacado, bueno, todo esto lo hemos hecho desde el ejemplo de que nosotros le hemos llegado a pegar al enemigo, ¿vale? En el caso de que fallemos a la hora de medir nuestro alcance y no lleguemos a superar su nivel de bloqueo, según el juego, aunque obviamente el enemigo nos contraataca, si hemos fallado a la hora de atacarle, el juego nos deja que después de que nos contraataque le hagamos al menos 1 de daño, ¿vale? Pero eso es solo en el caso de que a la hora de haberle ido a atacar, pues no nos haya salido el número suficiente de la carta y nuestra habilidad y nuestro alcance no haya sido suficiente, le podemos hacer 1 de daño. Pero sí que ese 1 de daño se hace después de que te contraataque. Después del contraataque, pues... Claro, porque tened en cuenta que a lo mejor podéis aprovechar si lo hacéis antes para tapar alguna casilla de daño, ¿vale? Por eso está hecho para que sea después. Cuando ya hemos terminado el ataque con nuestro primer tripulante, tenemos nuestro segundo, digamos, ficha de ataque, que se la daremos a cualquier otro miembro de la tripulación. No puede ser el mismo al que ya le hemos dado la primera ficha de ataque, ¿vale? Lo que sí, como siempre, puede ser un miembro de tu tripulación, de los que tienes delante, o la capitana. En el caso, que no lo he dicho antes, que tus tripulantes tengan la segunda ficha de cansancio, las fichas de cansancio son para los desafíos, pero no para el combate. Un jugador, porque tenga fichas de cansancio, no le impide participar en una lucha con un enemigo, ¿vale? Son cosas diferentes. Por lo que si, por ejemplo, yo tengo aquí Rafael con sus 2 fichas de cansancio ya puestas, para el combate puede participar. Es más, tiene una penalización, como habíamos dicho, de que le resta 1 de daño. Pero claro, digamos que no le impide ninguna otra cosa participar en el combate. Así que colocaríamos el marcador encima del tripulante que queremos usar para la siguiente acción de ataque y volveríamos a hacer lo mismo. Escogemos el enemigo, comprobamos si nuestro alcance, precisión, puede hacerle daño al enemigo. Si consigue hacerle daño, pues vemos la cantidad de daño que le hacemos, aplicamos el daño y el enemigo nos contraataca. ¿Que no le hacemos daño? Pues el enemigo nos contraataca igualmente y por piedad pues nosotros le hacemos un arañacillo y le hacemos aunque sea 1 de daño. Cuando ya hemos gastado todas nuestras fichas, le toca al siguiente jugador, que igual que hemos hecho nosotros, pues gasta su ficha de acción y hace exactamente lo mismo. Y en el caso de que ya todos los jugadores hayan jugado su ficha de acción y los enemigos sigan vivos, entonces es cuando los enemigos nos atacan. Tiro la vara. Los enemigos nos atacan de la misma forma que contraatacan, es decir, con su ataque base más la suma de cualquier icono de daño que tengan todavía al descubierto, con la ligera diferencia de que cuando nos atacan, el valor que tenemos, digamos, en nuestras armas de protección de escudo
no se puede aplicar. Es decir, que el daño no se bloquea cuando ya son los enemigos los que nos están atacando, que no contraatacando. Recordad que un contraataque es justo después de que nosotros le peguemos, y aquí ya hemos llegado al punto de que todos les hemos pegado y han sobrevivido a todos nuestros ataques. Entonces, cuando nos atacan siendo su turno, por así decirlo, no existe bloqueo por parte de los jugadores. Digamos que todo el daño lo tenemos que recibir y listo. De la misma forma que cuando nos contraatacan, digamos que entre comillas solo nos hacen daño y nos podemos defender un poco, cuando ya son los enemigos los que están en su fase de ataque, que no nos podemos defender nosotros, es también el momento en el que se activan el resto de iconos que están en la carta. Por allá que parece que se ve un poquito vale. regular. Por aquí voy a quitar las fichas para que podáis ver los iconos. Vais a tener diferentes iconos, bueno, algunos ya los hemos visto que son los iconos de daño, pues eso se aplica junto con el ataque y ya está. Los iconos de corazón, como ya hemos visto, en la vida del enemigo tampoco tiene ninguno que otro efecto, pero sí que vamos a ver otros iconos que tienen varias, digamos, aplicaciones. Cada vez que nos encontremos un icono con otro icono de un reloj del tiempo al lado, quiere decir que ese efecto se va a producir cuando se acabe el turno de ese enemigo. Cuando se acabe, mejor dicho, la ronda de ataque, ¿no? Entonces, básicamente lo que van a hacer estos iconos es aplicarnos ese estado que está indicando a nuestra tripulación. Cuando nos ataque este enemigo, al final de la ronda de ataques del enemigo, tendremos que recibir esta ficha de estado. Como ya hemos dicho antes con los estados, aquí buscamos la fichita. Ahí va. A la hora de que los enemigos nos ataquen, nosotros también, digamos, decidiremos a cuál de nuestros personajes les va a atacar, y como hemos dicho antes con la ficha de estado, si ese personaje al que ha atacado ya tiene esa ficha de estado, pues esa ficha de estado va a otro tripulante. Si no tiene el estado, entonces sí que se lo queda. Por aquí tenemos otros iconos, que es por ejemplo este del ala. Este icono del ala quiere decir que, entre comillas, este es un personaje volador. A la hora de atacar este personaje, si no le atacamos con armas a distancia, el arma a distancia están representadas con una flechita encima del daño. Si no le atacamos con un arma a distancia, pues ese enemigo se defiende uno adicional. Si le atacamos con un arma a distancia, no. Si le atacamos con un arma a distancia, le entra todo el daño, pero si no, pues es como si le intentáramos dar palazos a un pájaro. Es decir, que se mofa de nosotros. Tenedlo en cuenta porque eso no se suele mirar mucho, pero si vais a hacer una ronda de combate y hay una alita, pues recordad que se defiende con uno más. Exactamente, a no ser que le estéis dando con un arma a distancia. También en algunas de las otras casillas, bueno, tenemos más iconos parecidos a como el del anterior de estado, en el que simplemente cambia el tipo de estado. Este, por ejemplo, nos da un estado de locura, este nos da un estado de envenenamiento, pero al final es aplicar esos estados al final de la ronda de ataque. Y en algunas de las casillas, ya sea, no necesariamente tiene que ser en casillas en las que están los iconos que benefician al enemigo, también están algunas en las casillas donde están, digamos, la vida del enemigo, o podéis encontrar esos iconitos de rombo en la esquina. Esos iconos de rombo quieren decir que cuando tú pongas una ficha de daño en esa casilla, si cubres la casilla que tiene el rombo, puedes coger tu ficha de sinergia, que recordad que son las fichas que hemos puesto en cada una de las fichas de personaje, y le puedes entregar tu ficha de sinergia a cualquier otro miembro de la tripulación. Si os fijáis, estas fichas tienen unos iconos que obviamente van a ser ventajas para nuestros jugadores. Algunos son iguales, otros son distintos. Ahí va, algunos sí pueden que compartan la misma habilidad. La de Mac te da +2 a la hora de realizar la un ataque, +2 de alcance. Sí. Aquí, por ejemplo, pues Gregory lo que hace es que si te has quedado a 0, o sea, si te han noqueado, por así decirlo, pues al final de que termines, pues recuperas 2 de vida. Sí. Y digamos... Y, por ejemplo, Lauren, pues simplemente te suma un daño a tu ataque. Lo que sí es que, claro, estas fichas, digamos, porque claro, al tapar la casilla del enemigo con una ficha de daño y que tenga el icono de rombo, el personaje que está atacando es el que entrega su ficha. Porque esto funciona de la siguiente manera: las fichas de sinergia no sirven para nada con el personaje mismo, sino que tienen utilidad cuando la ficha de otro personaje está en el tablero de un personaje diferente.
Entonces lo que tendríamos que hacer es eso, coger la ficha del tablero de nuestro personaje y entregársela al ponerla en el tablero de cualquier otro personaje. Entonces, en turnos posteriores, si yo decido atacar con ese personaje, si digamos en ese tablero hay la ficha de sinergia de cualquier otro, pues entonces yo puedo aplicar el beneficio. En el momento que yo ya aplique ese beneficio, pues ya sí que le devuelvo la ficha de sinergia a su personaje correspondiente. Claro, es como si lo hubiese gastado, con lo cual vuelve. Vuelve. Y si yo volviera a tapar otro casilla en la que haya un rombo, pues con ese personaje con el que estoy tapando el rombo, hago lo mismo. La ficha de sinergia se la doy a cualquier otro miembro de la tripulación. Un modo de ayudar al que viene después, por ejemplo. Lo que sí es interesante es que, claro, que tengáis en cuenta, como bien ha dicho Quique, el orden de la... Por ejemplo, si yo ya estoy atacando y ya en mi segunda ficha de ataque, la que estoy colocando, pues lo mismo me interesaría que la ficha de sinergia se la dé a un personaje que tenga él, porque yo ya no tengo más fichas de ataque para seguir atacando. Si a lo mejor si me toca a mí, sí que a lo mejor me la puedo poner en un personaje que tenga yo. Pero sí que, claro, al final estas fichas están hechas para que se las dé a lo mejor al que tú pienses que va inmediatamente después y se pueda aprovechar rápido. Porque lo interesante también es que el combate dure lo menos posible. Claro, y básicamente este es el combate, o sea, no hay mucho más. Entonces, tened en cuenta sobre todo a la hora que vayáis viendo los monstruos, de cómo vais tapando en los diferentes monstruos las diferentes casillas. Porque a lo mejor puede convenir que cuando va a atacaros en la fase de ataque de los monstruos os vayan a atacar, pues que no os pongan un estado. O al revés, que no nos hagan tanto daño. Que no hagan tanto daño. O eso ya tenéis que ir viéndolo dependiendo cómo tengáis los personajes. Entonces ya vais decidiendo qué tapáis. Pues tapo la locura y tapo que no vuele para que no me reste uno en el ataque. Sí. O tapo vida para que se muera más rápido. Porque Sí. creo que lo que pueden matar en este turno. Pues eso es viendo vosotros y sobre todo ir jugando con... Esa es la gracia de los combates con los monstruos y jugando con dónde colocáis las fichas de daño para poder repartirlas también hacia otros. Hacia otros enemigos que estén al lado. De todas formas, en la página 25 del reglamento vienen explicadas cada una de las fichas de sinergia de los personajes, ¿vale? Por si por lo que sea por los iconos que vienen en la misma ficha, pues no queda claro. Pero digamos, no vamos a explicarlas todas. No son muy complicadas, pero aún así, pues en el reglamento eso, tenéis todas las fichas de sinergia explicadas en detalle para que sepáis lo que hace cada una de ellas, por si también a lo mejor os interesa pegar en X momento con un personaje para que su ficha pues vaya a la de otro. En cualquier caso, el combate sigue y sigue y sigue hasta que ocurre una de las dos cosas. O bien se eliminan a todos los enemigos, por lo que entonces el combate termina. Todas las cartas pues se habrían quitado, digamos, de la zona de combate. Baileis lo que pasa porque lo habéis derrotado. Exactamente, tendréis que leer la historia como continúa. Y además pues tendréis que quitar las fichas de sinergia de los tableros de personajes, porque es que estas fichas solo se utilizan durante el combate, las ponéis a un ladillo. Y también podéis, digamos, volver a poner las fichas de ataque en un ladillo, porque es lo mismo, estas pues no las vais a necesitar hasta que nos ataquéis de nuevo. Eso es en el caso de que seamos nosotros los que eliminemos, digamos, a los enemigos. Que claro, aunque eliminemos los enemigos, la ficha de daño que hayamos recibido, de estado, todo lo negativo, se queda, no nos lo quitamos. Pero también se puede dar el caso que seamos nosotros los que nos quedemos derrotados. Que es en la situación en la que todos los personajes, toda la tripulación está a cero de vida. Ahora veremos en un segundo pues qué es lo que ocurre cuando nos quedamos ya derrotados. Y ya por último, para terminar, digamos, este tutorial, vamos a volver un poco a las hojas en las que podemos tomar nota, ya que, como hemos dicho antes, es bastante importante que toméis nota durante la partida, ¿vale? Y además, en una de estas fichas vais a tener que marcar pues una serie de casillas según vayáis descubriendo, según vayáis encontrando, desbloqueando, porque las cartas de aventura y las cartas de misión, que son las que tenemos aquí, que recordando las podéis mirar. Enseñar lo que son los dorsos de alguna para que sepáis lo que es aventura y lo que es tal, pero bueno, tampoco tiene mucha ciencia. Bueno, las cartas de aventura, pues pone aventura, y las cartas de misión, pues pone misión. Tampoco. Pero vamos, que estas cartas pues no se pueden mirar a no ser que te lo diga el libro de historia o alguna otra carta te lo indique, y no se mezclan, ni se barajan, ni nada. Pero sí que hay veces que vas a tener que marcar ciertas cosas en la ficha. Junto con ello tendréis que marcar, que ahí ya digamos terminamos de ver lo último que queda por ver,
las veces que os derroten. Como hemos explicado, pues claro, este es un juego colaborativo, es una campaña y este juego se puede hacer muy largo. Y al ser tan largo, pues efectivamente se puede dar el caso en el que os derroten más de una vez. Depende de si estáis jugando una partida normal o en modo normal o en modo brutal, tendréis que hacer una cosa u otra. Si la estás jugando en modo brutal, que es como la más no es que sea la más sencilla, sino que es la más fácil de resetear. En resumen, empezáis de cero, cero. Cualquier cosa que hayáis desbloqueado, que son en esencia las cosas que hayáis marcado en esta hoja, sí que os la quedáis digamos en el momento que os derroten. Pero volvéis de cero en el sentido de que volvéis al mapa, a la casilla donde está el número 2, tenéis que quitar de vuestros personajes todas las cartas, todo lo que hayáis conseguido en el mercado, todos los recursos lo perdéis, ¿vale? Y empezáis de cero. Eso si estáis jugando en el modo brutal. Si estáis jugando en el modo normal, depende de si habéis quedado derrotados porque el barco digamos, ha quedado dañado por completo o porque la tripulación ha perdido toda la salud, o porque cambia puede hacer otra cosa, ligeramente digamos, lo que tenéis que hacer. Os lo tenéis que imaginar un poco como si fuera esto pues una historia que la estáis viviendo. Si ha sido el barco el que se ha roto, pues entonces claro, el barco recuperaréis toda la salud del barco, pero tenéis que perder 6 cartas de evento. ¿Por qué? Pues porque imaginad que vuestro barco de verdad se ha roto, pues tardáis unos días en arreglarlo, ¿verdad? Pues entonces, claro, si digamos habéis quedado derrotados porque el barco se ha roto, recuperáis todo el barco por completo, pero a cambio tenéis que quitar 6 cartas de evento del mazo. Las que queden, ¿vale? Si son de las de arriba más fáciles, ya sean difíciles, las quitáis las 6 y las ponéis directamente en la pila de descarte. No es que las quede de la partida, sino que las ponéis como en la pila de descarte. Del resto que habéis estado sacando. Exactamente. Y si es en el caso que quedáis derrotados porque toda vuestra tripulación se ha quedado sin salud, pues también se retiran 6 cartas de evento. ¿Por qué? Porque, hombre, imagináis que es que habéis estado en una batalla súper fogosa, pues tendréis que necesitar al menos 3 o 4 días para recuperarlo de la herida y de todo. En cualquier caso, porque tenga esto un poco de lógica, pues claro, dependerá de si habéis quedado derrotados porque se os ha roto el barco, vuestra tripulación va a seguir conservando las heridas que tenga. Y si es la tripulación la que se quedó a salud cero y por eso sois derrotados, si el barco está medio roto, el barco se queda medio roto. Digamos que cada vez que sois derrotados, pues hombre, el motivo justo por el que habéis quedado derrotados sí se arregla, entre comillas, lo otro no. a coste de 6 cartas de evento, pero lo otro se queda como usted. Entonces es verdad que hay veces que, bueno, que tenéis que ir cuidando la salud que tenéis, que como tenéis el barco, porque lo mismo en 2 turnos os derrotan 2 veces. Exacto. En caso contrario de, bueno, igualmente, aunque hayáis sido derrotados, el objetivo del juego, pues al final es sobrevivir. Y será el libro de historia el que os vaya diciendo, entre comillas, cómo vais, hasta que llegue un punto en el que habéis sobrevivido. El objetivo del juego al final, pues es conseguir los tótems. Y según vayáis consiguiendo o no consiguiendo, o X, pues ya el libro de historia os irá indicando. También en cualquier caso, como esta es una partida muy larga, en el reglamento podéis comprobar cómo se guarda la partida, para la que vais a necesitar de nuevo pues la hoja, en la que bueno, pues podéis dejar marcadas algunos detalles para que, oye, si no queréis jugar de seguido toda la partida, lo dejáis anotado y podéis retomar la partida en otro momento. Podéis dejar la partida cuando queráis y seguir, simplemente pues miráis en el reglamento cómo se guarda partida. De hecho, eso no lo vamos a explicar en el tutorial, pero incluso se puede cambiar hasta el número de jugadores en mitad de la campaña, no habría problema, simplemente pues tenéis que... estás jugando con un amigo, mañana no estás y quieres jugar tú solo, pues bueno, eso ya miráis cómo se hace y se puede hacer, ¿vale? Sin problema. Exactamente, así que nada, esto ha sido todo el tutorial. Esperemos que más o menos haya quedado claro y que sobre todo cuando lo juguéis disfrutéis, porque la verdad es que este juego es una pasada. Así que... compradlo porque merece un montón la pena. Y la verdad que os va a gustar, sobre todo a la gente que os gustan los juegos narrativos. Este juego no puede pasar de lado, así que echadle un vistacillo que mola un montón. Así que nada, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de suscribiros, de darle a me gusta y bueno, ponerlo en los comentarios que os ha parecido. Esto no está bien. Así que bueno, como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.